Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos que oiga. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. El Evangelio según San Mateo está construido sobre 5 grandes sermones o discursos que se dice simbolizan los primeros 5 libros de la ley o de la Biblia que hablan de la ley, la llamada Torá. Entonces estos 5 discursos hacen alusión un poco a estos 5 libros para mostrar a Jesús como ese nuevo Moisés que nos viene a enseñar el nuevo camino que debemos seguir, que es el camino del Evangelio, que es la nueva ley. Y hasta el día de hoy ya hemos recorrido 2. El primero, que aparece en los capítulos 5 al 7, que es el sermón de las bienaventuranzas, tal vez el más largo. El segundo, que comprendía el capítulo 10, el sermón misionero o el sermón apostólico. El tercero, que iniciamos hoy, que es el sermón de las parábolas del reino. Y vendría el cuarto, que es hacia el capítulo 18, el sermón de la comunidad o de la vida en comunidad. Y finalmente el sermón escatológico o sobre el juicio final hacia los capítulos 24 y 25. Estamos entonces aquí en el tercero, iniciando hoy el tercer sermón, el de las parábolas del reino, donde vamos a encontrar 7 parábolas que tratan de explicar, porque la realidad del reino es tan profunda que solo podemos hacer de ellas comparaciones, asociaciones, y solo la comprendemos en la medida en que la vivimos y entramos en esta bella realidad del reino de Dios. Aparecen 7 parábolas. Hoy la primera, que es la del sembrador. Luego vamos a mirar la del trigo y la cizaña. Vendrá después la del el granito de mostaza. La cuarta es la de la levadura, que fermenta toda la masa. Vendrá luego el campo, el tesoro escondido en el campo. El mercader que compra la perla preciosa. Y finalmente la parábola de la red y los peces. 7 parábolas que vamos a recorrer a partir del día de hoy. Aquí está la primera, la del sembrador. Y quisiera con esta, a la luz de esta parábola, iluminar un poco el acontecimiento que hoy más nos une, dentro de los muchos que nos unen, pero el que hoy más nos une en oración, que es orar por nuestro país en esta fecha patria. Y lo primero justamente es definir ese concepto de parábola. ¿Qué es la parábola? La parábola técnicamente es una construcción literaria, una historia que se elabora a partir de la realidad. Es decir, Jesús construye una historia, pero basado en elementos que no son ficticios, sino elementos que hacen parte de la realidad, que nos transmitieran un mensaje de fe y que nos ayudaran a comprender cada vez más cómo se vive el reino de Dios. Y por eso, cuando Jesús hablaba de estas 7 parábolas que vamos a ir mirando, son cosas muy cotidianas. Habían sembradores, era cosa que se veía todos los días, el trabajo en el campo. También se veía mucho el comerciar con perlas, piedras preciosas. También se veía mucho la pesca, y por eso la parábola de la red. Es decir, eran cosas muy, muy, muy cotidianas que el oyente, al escucharla, las iba a entender con claridad. Y esto nos hace pensar en que en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, se manifiesta el reino de Dios. Porque en última eso es lo que busca la parábola, hacernos ver cómo en nuestra cotidianidad, cómo en nuestra realidad está presente el reino de Dios. Se hace presente el reino de Dios. Tal vez de una manera moderada, sencilla, pero que va paso a paso realizando un proceso grande en nuestra vida.
Y con base en eso, quisiera que hoy nos llenáramos de optimismo, que nos llenáramos de esperanza. Ciertamente hay muchas realidades de nuestro país que nos inquietan y nos preocupan, pero ante el acontecimiento de hoy, de un nuevo congreso que se instala, ante la proximidad de también un nuevo presidente que se va a posesionar, y todas estas cosas que marcan sin duda alguna una novedad en nuestro país, no nos llenemos de miedo, sino de esperanza. Y mira, se veía mucho la pesca, y por eso la parábola de la red. Se veía mucho bueno, era el de todos los días, el preparar el pan para la comida, y por eso el tema de la levadura. Es decir, eran cosas muy, muy, muy cotidianas que el oyente, al escucharla, las iba a entender con claridad. Y esto nos hace pensar en que en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, se manifiesta el reino de Dios. Porque en última eso es lo que busca la parábola, hacernos ver cómo en nuestra cotidianidad, cómo en nuestra realidad está presente el reino de Dios. Se hace presente el reino de Dios. Tal vez de una manera moderada, sencilla, pero que va paso a paso realizando un proceso grande en nuestra vida. Y con base en eso, quisiera que hoy nos llenáramos de optimismo, que nos llenáramos de esperanza. Ciertamente hay muchas realidades de nuestro país que nos inquietan y nos preocupan, pero ante el acontecimiento de hoy, de un nuevo congreso que se instala, ante la proximidad de también un nuevo presidente que se va a posesionar, y todas estas cosas que marcan sin duda alguna una novedad en nuestro país, no nos llenemos de miedo, sino de esperanza. Y miremos siempre con optimismo el avanzar de un país, el avanzar de un pueblo, el avanzar de nuestro pueblo, que más que llenarnos de zozobra y dejar que la preocupación invada el corazón, nos llenemos de esperanza, de optimismo, de compromiso también, porque a la final esto depende de todos, de compromiso, y trabajemos día a día con ese optimismo, con esa fe y con esa esperanza por nuestro país, descubriendo cómo en su realidad, aun cuando hay luces y sombras, allí se hace presente la semilla del reino. Allí se hace presente esa luz que es el reino de Dios. Allí siempre habrá algo de Dios. No hay nada, no hay una realidad que sea tan negativa, tan negativa, tan negativa, que no haya una pequeña semillita de Dios, que no haya una pequeña lucecita de Dios. Entonces miremos más eso, esa pequeña o grande o incipiente o desarrollada, no sabemos cómo, pero si hacemos el discernimiento, descubramos cómo está presente el reino de Dios en cada una de las situaciones de nuestro país, y con compromiso, con optimismo, con fe y con mucha oración, trabajemos para que siempre brote de allí muchos frutos de bendición para nosotros y nuestro pueblo. Eso es como lo primero, aprender a discernir, aprender a mirar la vida con optimismo, aprender a mirar la realidad de nuestro país con optimismo, y mirar en todo ese panorama, a veces bueno, a veces difícil, cómo está presente el reino de Dios en medio de ello, para poder secundarlo y para poder hacer lo que se desarrolle más. Lo segundo, hoy se nos trae la primera lectura del personaje de Jeremías, el inicio también de lo que va a ser toda la predicación del profeta Jeremías, que también le toca la misión que tiene Jeremías, y por eso el temor de Jeremías, porque debe enfrentarse a las autoridades. Jeremías profetiza en un contexto en donde el reino, el reinado más bien, el rey presente con toda su corte y con todos sus servidores y gobernantes, de alguna manera no estaban haciendo las cosas bien, y habían ciertos destellos allí de injusticias, de corrupción, de opresión, y ahí en ese contexto y en ese ambiente le corresponde a Jeremías profetizar, y por eso el temor. Insisto, en nuestro país hay muchas
realidades que nos llenan de optimismo y de esperanza y otras que nos preocupan. Pero también nosotros debemos comprometernos. No todo podemos dejarlo a los dirigentes, aunque lo hemos elegido para eso. También debe estar nuestro compromiso, y especialmente nuestro compromiso como cristianos, como creyentes, de predicar, de profetizar, de anunciar el reino de Dios, de sembrar la semilla del reino de Dios, y como el profeta también a anunciar la palabra de Dios, pero denunciar aquello que no es acorde con el querer de Dios. Es la misión propia del profeta. Y nosotros por el bautismo hemos sido consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Por tanto, tenemos esa misión de ser profetas en nuestro país, ser profetas en nuestros contextos, ser profetas en nuestra ciudad, ser profetas en cada uno de los ambientes en que nos movamos, y ahí predicar, ahí anunciar el reino. Jeremías tiene miedo de hablar, y Dios le dice: no tengas miedo, yo te he elegido, lo que yo te diga tú lo vas a decir, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy poder sobre los pueblos y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para reedificar y plantar. Es el Señor el que pone sus palabras en nuestros labios. Por eso no podemos quedarnos callados. Tenemos que anunciar al Señor, tenemos que predicar, tenemos que sembrar la semilla, como el sembrador que es Cristo, que sale a sembrar la semilla. Tenemos que sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Lo decía la antífona antes del Evangelio. ¿Cuál es la semilla? La palabra. El sembrador es Cristo, todo el que lo encuentra vive para siempre. Esa semilla es la palabra, pero no habrá frutos buenos en nuestro país si no nos comprometemos a sembrar esa semilla, si no nos comprometemos como profetas cristianos a anunciar a Cristo, la palabra de Dios. Si nos quedamos callados no habrá fruto. Tenemos que anunciar con nuestras palabras y con nuestro testimonio al reino de Dios que se hace presente en Jesús. Y finalmente, quisiera que hiciéramos el compromiso de oración. Orar. La oración no es cosa menor. Cuando oramos es mucho lo que hacemos. Orar por nuestro país, orar por este nuevo Congreso, estos 108 senadores y 187 representantes a la Cámara que hoy se instalan. Orar por el presidente que sale y el presidente que llega. Orar por todas las reformas, por todos los debates, por todas las leyes, por todas las cosas que están pendientes, por todos los procesos que vienen. Orar, porque ciertamente la fuerza de la oración hace mucho. Que suba al cielo nuestra oración para que descienda de la mano de Dios lluvia de bendición, que riegue esta tierra para que no sea una tierra mala, sino una tierra que dé el fruto del 100 por uno, como dice aquí al final. Uno da el 100, otro el 60, otro el 30. Que nuestro país, que la tierra de nuestro país, que este terreno que Dios nos ha dejado, que se llama Colombia, sea sembrado por la lluvia de la gracia de Dios, para que dé fruto abundante del 30, del 60 y del 100 por uno, y que realmente haya desarrollo, paz, progreso, bienestar y prosperidad para nuestro país. Una invitación muy especial para este día, que celebremos y oremos por la vida de Monseñor Víctor Tamayo Betancourt, obispo auxiliar emérito de Barranquilla. Dios lo bendiga, lo guarde en su amor, bendiga su ministerio, los bendiga a ustedes y a sus familias, y bendiga a nuestra querida patria colombiana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendecido día a todos.